El 3 de octubre de 1981, en Praga 5, un distrito municipal de lo que en ese entonces era Checoslovaquia, fue encontrado el cuerpo de una mujer. Los agentes no tardaron en identificar a la víctima. Se llamaba Anasu y tenía 51 años. Pero lo que el grupo de investigadores, dirigidos por Jiří Marković, ignoraba era que no se trataba de un caso aislado. Anasu era una más de las numerosas víctimas de un peligroso individuo. En febrero de 1980, un paciente psiquiátrico de un hospital fue investigado en relación con el caso de Anasu. Sabía demasiado sobre el crimen, pero tenía una coartada sólida. El sospechoso no era el asesino, pero debía conocer al verdadero perpetrador. ¿Quién era entonces el sádico hombre que le había admitido sus crímenes a una persona que no estaba en sus cabales? Quería regodearse de sus siniestros actos. ¿Cuánto tiempo tenían hasta que volviera a atacar? Buenas noches. Bienvenidos. Nació un 15 de marzo de 1958, en lo que, en ese momento, se conocía como un estado soberano de Europa Central, Checoslovaquia. Él y su hermano mayor, Jaroslav, no tuvieron lo que se podría decir una infancia sencilla. Su padre falleció de cáncer cuando ellos aún eran muy pequeños. Su madre contrajo matrimonio poco después con un nuevo hombre, pero también falleció a causa de la misma enfermedad que su exmarido. El padrastro quedó a cargo de los dos niños, pero no tenía intención alguna de cuidarlos. Pronto se fue del hogar y dejó a él y a Jaroslav en un apartamento ubicado en Motol, un barrio de Praga, completamente solos. Debido al nulo sostén familiar que tenían, él se transformó en un joven muy solitario. Como su coeficiente intelectual era de 80 u 81, un valor inferior al promedio, tuvo que asistir a una escuela para niños con necesidades especiales. No hay información acerca de si terminó la escuela primaria, pero sí se sabe con certeza que cuando aún era joven se formó como soplador de vidrio. Es decir, manipulaba el vidrio fundido con un soplete para dar forma a objetos. Trabajó en un taller de cristal, pero jamás se destacó ni tampoco hizo muchos amigos. Todos los que lo conocían lo veían como una persona cerrada y poco comunicativa. Una compañera suya, Dagmar Kokova, lo describió después de su captura como un retrasado mental, sin dinero, hambriento y abandonado. Según los psiquiatras que lo analizarían luego, él nunca adquirió estándares morales y carecía completamente de compasión hacia los demás. Tampoco tuvo ninguna relación amorosa ni íntima oficial. En una ocasión, sus amigos intentaron juntarlo con una mujer en una fiesta, pero cuando se quedó solo en una habitación con ella, él abandonó repentinamente el cuarto. Estaba tan enojado que cerró la puerta de cristal con fuerza y acabó haciéndola pedazos. Más tarde, admitió que le repugnaba la idea de tener relaciones con una mujer que no se resistiera ante él. Su aberración hacia el género femenino aumentó con el correr de los años. En una ocasión, consiguió una cita gracias a un anuncio en un diario. A su encuentro llegó una mujer bien vestida, segura de que conocería a un hombre de mediana edad con una buena posición económica, pero era todo una vil mentira que él le había dicho. Al verlo, la mujer se sintió asqueada y luego de una corta discusión abandonó la cita. Si bien él siempre se había mostrado muy vulgar y despectivo con las mujeres, se comportaba más bien pasivo e inseguro en su presencia. No sabía cómo comunicarse con ellas y, a menudo, fantaseaba con escenas en las que una muchacha indefensa le pedía misericordia, hasta que un día decidió hacer sus sueños realidad. El 1 de diciembre de 1978 visitó la ciudad de Jičín, en su país, mientras iba camino a Alemania. Quería, en sus propias palabras, conocer la belleza de su país, pero también buscar mujeres para tener intimidad, y no era precisamente consentido. Mientras caminaba por la ciudad, vio a una joven de 20 años y la siguió hasta el río. Sin embargo,
Ella desapareció dentro de una casa justo antes de que él pudiera atacarla. Pero no ocurrió lo mismo con Eva Adam, una mujer de 29 años, a quien él encontró inmediatamente después. La joven se encontraba en el malecón del río Elba y acababa de salir del cine. Él se abalanzó sobre ella y le apretó el cuello con tanta intensidad que Eva cayó al suelo inconsciente. Acto seguido, abusó de ella. Cuando la mujer se despertó y empezó a defenderse, él la estranguló hasta ultimarla. Luego le metió plantas de ortiga en sus partes, como cierre final del siniestro acto. Él procedió a orinarse sobre el cuerpo. Se marchó del lugar no sin antes robarle a su víctima 500 coronas. El Día de los Difuntos de 1978, la policía encontró junto al río de Jičín el cuerpo de Eva. Al empezar a investigar el caso, tenían el dato de que la joven debía encontrarse allí con su amante, pero a último momento el hombre cambió de opinión sobre la cita, y así Eva cayó accidentalmente en manos de un agresor desconocido. Debido a que llevaba, según los estándares de la época, una vida relativamente promiscua, la policía se centró en sus relaciones personales. Así que primero interrogó a su esposo y amante, también a otros amantes, y uno de ellos fue acusado injustamente del asesinato. Incluso se apersonó en la comisaría un hombre que admitió ser el responsable del homicidio, pero pronto la policía supo que había mentido para llamar la atención. Mientras tanto, él se jactaba ante sus amigos de su conocimiento de los detalles del asesinato, que ya había llegado a las portadas de los diarios. También se acosó con una conocida de Motol mientras fingía tener miedo del asesino que presuntamente andaba suelto. Y fue entonces que comenzó a planear su siguiente ataque. A principios de 1980, él estaba realizando el servicio militar en Litomyśl y Mikulov, una localidad en lo que actualmente se conoce como Eslovaquia. Pero, sin que sus superiores se dieran cuenta, abandonó la unidad de trabajo durante 3 días. El 9 de febrero, tomó el tren nocturno R770 de Praga a Jičín. Quería viajar a la ciudad para visitar a un amigo. Mientras estaba a bordo, observó a una mujer que subía al tren. Su nombre era Ivona Hanachkova y era estudiante de medicina. Se encontraba junto a su esposo, un oficial militar, quien se bajó durante el trayecto en otra estación. Una vez que Ivona se quedó sola, él decidió atacar. Esperó a que la mujer fuera al baño, ubicado en la parte delantera del vagón del tren. Cuando ella salió del cubículo, caminó por detrás y la estranguló con su propio pañuelo. Una vez que Ivona falleció, giró el pestillo de la puerta cerrada con una llave común. Cuando pudo entrar al baño, intentó abusar de su víctima, pero no lo logró. No había suficiente espacio en la cabina y el tren se balanceaba durante el desplazamiento. Tampoco tenía lugar para guardar el cuerpo, por lo que únicamente se estimuló. Luego cerró la cabina en la posición ocupada. Se sentó en el asiento de la mujer asesinada. Se bajó del tren después de 15 minutos en una estación de Ústí nad Labem. 2 horas después, regresó a Praga en otro tren, como si nada hubiera pasado. El cuerpo de Ivona Hanachkova fue encontrado alrededor de las 8 de la mañana por el servicio de limpieza de la empresa de ferrocarriles. Una vez que la policía comenzó a investigar el caso, dio con un testigo que había estado aquel día en Ústí. Afirmó que había visto a un soldado que tenía prisa, pero no pudo describirlo con detalle. Tras la identificación de los otros 46 pasajeros, aquel soldado se convirtió en el principal sospechoso, pero él tenía una coartada, ya que su desaparición no se registró el día de su asesinato, así que nunca pudieron ligarlo con el homicidio. Y encima, la investigación se vio acompañada de varias coincidencias, como que uno de los sospechosos, un ferroviario, se quitó la vida poco después. En su apartamento había recortes de periódicos sobre el homicidio de Ivona y un libro de medicina escrito en inglés, aunque el hombre no sabía hablar ese idioma. Además,
El ferroviario les había dicho a sus compañeros que esperaba que las autoridades cerraran pronto la investigación. Así, todo pareció indicar que él era el culpable. También hubo otro sospechoso, un pariente lejano de la víctima, quien, aunque casi desconocía el caso, se derrumbó mientras asistía al funeral y luego se quitó la vida. La investigación no se cerró y la bolsa de plástico que contenía la ropa de Ivona nunca fue encontrada. Y él siguió totalmente libre de sospechas para continuar con sus viajes. En agosto de 1980, decidió ver a un amigo durante sus vacaciones militares, esa vez en Košice, al este de lo que actualmente es Eslovaquia. Entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, salió a pasear hasta la presa del embalse de Rujín, que siempre estaba atiborrada de locales. Quería encontrar una nueva víctima, pero debido al mal clima, el lugar estaba desierto. Sin embargo, luego de un rato, visualizó a una mujer solitaria en la orilla derecha de la bahía que observaba la presa. Con la intención de tener relaciones, tomó a la mujer desconocida por la cara y por el hombro, la tiró al suelo y la sujetó por el cuello con una mano, quitándole al instante la vida. Pero el estrangulamiento le provocó a él una eyaculación precoz. Entonces perdió el interés. Ató el cuerpo de aquella mujer con un alambre que encontró, lo cargó con una piedra y finalmente lo arrojó al agua. El cuerpo fue descubierto por trabajadores de la zona el 11 de octubre de 1981, ya en un estado avanzado de descomposición. La cabeza y las muñecas habían sido separadas del cuerpo sin violencia, gracias a que la víctima llevaba ropa de una marca llamada Triola. La policía pudo dilucidar que era una ciudadana checoslovaca de entre 25 y 35 años. Los médicos forenses determinaron que la víctima no había sido sometida a ninguna cirugía ni había sufrido lesiones graves, lo que impidió acceder a su historial médico para identificarla. Debido a que los investigadores eslovacos no pudieron obtener más información, jamás se supo quién era realmente. Y él salió una vez más impune, probablemente debido a que ya había cometido varios crímenes y seguía sin ser buscado por la policía. Usaba pero aún menos tiempo para buscar a su siguiente víctima. El 30 de enero de 1981, alrededor de las 3 de la madrugada, se encontraba en una parada de tranvía cuando vislumbró a una mujer de nombre Ivana Mrazkova. Ella regresaba de un zoológico local en la ciudad de Brno. Cautivado por su belleza, intentó conversar con ella, pero Ivana supo detectar las oscuras intenciones de su pretendiente. Quiso huir de él, pero él fue más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, la empujó al suelo y la arrastró hasta un parque local. Una vez allí, intentó abusar de ella, pero luego decidió estrangularla. No conforme con eso, la apuñaló su cuerpo 39 veces con una navaja de bolsillo, cortándole los pechos y sus partes. Luego, se las llevó a su casa a modo de trofeo en una bolsa de plástico. También le robó a la víctima la cartera, las joyas y el reloj que llevaba puesto. Una vez en la tranquilidad de su hogar, colocó los pechos sobre la mesa y se estimuló con las partes que había cortado previamente, para después guardar los restos en un refrigerador. Después de aproximadamente una semana, los cocinó en agua con sal e intentó comer un poco con mostaza y rábano picante, pero el plato no sabía bien, así que tiró los restos al inodoro. Cuando el cuerpo seccionado de Ivana Mrazkova fue hallado, la policía sospechó de algunos hombres que pertenecían a la numerosa comunidad gitana con la que ella se reunía a menudo. Más tarde, un estudiante jordano admitió el asesinato antes de intentar quitarse la vida, pero en el interrogatorio posterior, aquel joven declaró haber admitido el homicidio para desviar la atención de sus fracasos académicos que dañarían gravemente la reputación de su familia. Él, por su parte, había probado el canibalismo y quería más. El jueves 13 de agosto de 1981, vislumbró a Jitka Kovachova, de 20 años, cerca de la parada de tranvía Nadraží,
en el barrio Žižkov de Praga. Estaba notoriamente borracha, por lo que pensó que podría aprovecharse de ella. Una vez que pudo inmovilizarla, la arrastró a través de la calle hasta un parque local. Allí intentó abusarla, pero no pudo conseguir una erección y tampoco abusar de ella. Frustrado, la obligó a realizarle otras prácticas íntimas y le introdujo varios objetos. La joven se tapaba la boca constantemente mientras él la empujaba por el cuello, logrando que perdiera el conocimiento en varias ocasiones. Finalmente, Jitka convenció a él para que la acompañara a su apartamento bajo la promesa de que allí nadie los molestaría, y él estuvo de acuerdo. Jitka le pidió que la vistiera porque no podía andar sin ropa por la calle. Él la soltó y le volvió a poner la ropa, pero en ese instante la joven lo empujó y echó a correr calle abajo. Sin embargo, él la atrapó y la tiró al suelo para luego proceder a golpearle la cabeza contra la acera varias veces. El alboroto y los gritos de auxilio de Jitka despertaron a un policía que vivía en un hotel cercano. Cuando abrió la ventana, vio a dos personas peleándose en la acera. Pudo advertir que se trataba de una mujer con la cabeza apoyada en el bordillo y un hombre que, al parecer, la golpeaba. Entonces el policía les gritó. Si bien no respondieron a su primer grito, el hombre volvió a llamarles la atención, por lo que él se levantó y huyó, dejando a su víctima con vida. Por primera vez no había logrado su objetivo y dejó un testigo, sin saberlo ni planearlo. El 3 de octubre de 1981 se cobró a su última víctima. Eran las 10 de la noche y el asesino caminaba cerca del puente Motolski Potok en Praga 5. Deambuló por las instalaciones durante al menos una hora antes de pasar junto a Anna Stepankova, de 51 años, que regresaba de un concierto nocturno. La mujer estaba a menos de 300 metros de su casa, pero jamás llegó a destino. Si bien Anna no encajaba con el perfil de las víctimas anteriores, debido a que era mayor, él pensó que era más joven debido a su apariencia. Así que intentó persuadirla para tener relaciones. La conversación se limitó a 4 oraciones, porque pronto le cortó el vestido y las medias con un cuchillo afilado. Luego le puso el arma en la garganta y la arrastró fuera de la acera. Como la víctima se movía con violencia, empezó a temer que escapara. Le quitó las medias y la estranguló con ellas. Así se quedó tranquilo de que jamás podría identificarlo. Si bien los gritos de ayuda de Anna fueron escuchados por un gran número de testigos, nadie los relacionó con una agresión violenta. El cuerpo de Anna fue descubierto casualmente por un transeúnte. Mientras tanto, él seguía preocupado de que alguien lo relacionara con el crimen. Se había dado cuenta de que el día del homicidio de Anna llevaba su ropa de trabajo, lo cual podría derivar en que algún testigo lo reconociera. Sin embargo, en más de una ocasión, asistió a su bar favorito mientras el asesinato estaba en boca de todos. Incluso le confesó a los clientes habituales del local que él era el asesino, pero nadie lo tomó en serio. Si bien hasta entonces todos los crímenes que había cometido tenían un claro patrón de ataque, la policía no los relacionó porque cada uno tuvo lugar en una ciudad diferente. Pero algo distinto pasó durante la investigación del homicidio de Anna. La forma del asesinato sugería que el atacante tenía cierta experiencia y que Anna no era su primera víctima. Por ende, la policía comenzó a investigar a todos los hombres que tuvieran algún historial de agresión íntima. El equipo, dirigido por el agente Jiří Markovič, interrogó a 250 testigos y a 3.500 sospechosos. El primero que los convenció fue un paciente que se había fugado de un hospital psiquiátrico, llamado Jaroslav Dvořák. Cuando lo llevaron de vuelta al centro en Bohnice, lo interrogaron respecto al asesinato de Anna. Jaroslav Dvořák dio detalles que solo los investigadores conocían, como el hecho de que la víctima tenía una herida en la cabeza. Pero la prometedora teoría pronto chocó con su sólida coartada. El recluso estaba tras las rejas en el momento del asesinato.
Sin embargo, luego de algunos interrogatorios más, Jaroslav Dvořák fue mucho más claro. Les dijo a los agentes que sabía todos los detalles escabrosos del homicidio porque se los había contado a un amigo suyo llamado Ladislav Oher. Ese incluso le había mostrado el lugar donde había asesinado a Anna. Finalmente, los agentes tenían todo lo que necesitaban. Él fue arrestado el 11 de febrero de 1982 en relación con la investigación del asesinato de Anna Stepankova. En ese entonces, vivía solo en un apartamento porque su hermano se había alistado en el servicio militar. Una vez que lo capturaron, los agentes encontraron evidencias aún más fuertes. Él tenía fragmentos de tela de sus pantalones que pudieron identificar como parte de la ropa de sus víctimas. Además, su tipo de sangre coincidía con las muestras de saliva y esperma obtenidas en el lugar de los hechos de Anna. Y, por último, poseía un cuchillo que utilizó para cortar las prendas de la mayoría de las víctimas. A partir de entonces, Jiří Marković se volvió una pieza clave para condenarlo. El primer interrogatorio empezó a las 10 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. Él quería declarar, pero lo hacía con extrema lentitud, a menudo con pausas intercaladas, con movimientos de párpados, tics y sacudidas de cabeza. Marković no lo presionó para que confesara, no quiso aprovecharse de su cansancio. Sabía que el asesino quería testificar de todas formas, así que no tenía sentido apresurarlo. Cuando hizo una pausa, pidió café y continuaron. Una vez que entró en confianza con el agente, confesó la existencia de otras víctimas, admitiendo gradualmente otros 4 asesinatos, 18 abusos y un intento de asesinato. Pero como le daba vergüenza hablar de sus crímenes, hizo su confesión por escrito. Sin embargo, durante los siguientes meses, desarrolló con Marković una relación que la gente describió como la de un padre sustituto. El asesino le reveló con lujo de detalles todo lo que había pasado por su mente antes de atrapar a sus víctimas. Pensé que si una mujer pasaba sola, la convencería de tener intimidad conmigo, pero no era así, declaró. La observé durante media hora, admitió sobre su víctima del tren. Cuando ella fue al baño, abrió la cerradura y entró detrás de ella en el cubículo. La estranguló con una bufanda y trató de abusar de ella. También confesó el asesinato de la mujer sin identificar cerca de la presa de Rujín, en el este de Eslovaquia, en agosto de 1980. Sobre esto, dijo que la mujer debía tener un físico atractivo, porque jamás tendría algo que ver con una abuela. Durante otro interrogatorio, le mostró a la gente cómo levantar una silla por la pata con una mano, o cómo identificar correctamente un cuchillo afilado. Para ese punto, Marković se había dado cuenta de que a él le gustaba presumir sobre sus ataques, pero había algo más que lo incentivaba a seguir conversando con él. Demostró tener un morboso sentido del humor que, en algún punto, le caía simpático a los agentes. De hecho, en varias imágenes tomadas tras su captura, se le puede ver sonriendo y charlando animadamente con ellos. En una ocasión, Marković incluso quiso invitarlo a su casa a comer junto a su familia, pero sus colegas y esposa no tardaron en disuadirlo. Entonces, la confianza traspasó los límites. Cuando regresaban de Eslovaquia, donde estaban realizando tareas de reconstrucción, el coche en el que viajaban los investigadores, y él se cruzó con 2 mujeres que pedían aventón. Entonces el asesino les gritó que se detuvieran para poder abusar de ellas. Entre risas, indicó que al hacerlo frente a los investigadores les ahorraría trabajo y finalmente podrían encarcelarlo. También demostró ser sumamente peligroso durante las reconstrucciones de sus crímenes. Los extras que participaban tuvieron que ser reemplazados por maniquíes artificiales porque quedó demasiado absorbido por las demostraciones visuales de sus crímenes y perdió el autocontrol. Para ese entonces, la captura de él había llegado a todos los medios de comunicación.
debido a la magnitud de sus actos, fue llamado el asesino sádico más brutal en la historia del crimen en Checoslovaquia. Debido a la gran repercusión que tuvo su captura, en algunas reconstrucciones, los investigadores se enfrentaron a las amenazas de ciudadanos visitantes. Estos exigían la liberación de él para poder lincharlo ellos mismos. El asesino, por su parte, no parecía entender el porqué de la reacción de los vecinos, lo que claramente demostró su incapacidad para comprender la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, el deleite de él por la atención del investigador Marković tuvo que llegar a su fin. Y es que las declaraciones del asesino se volvieron tan sádicas que los agentes comenzaron a preocuparse de que comenzara a inventar cosas para disfrutar lo más posible de las entrevistas con su investigador favorito. Al mismo tiempo, en los altos círculos policiales, empezó a crecer la presión para cerrar el caso. Si bien era cada vez más posible que fuera condenado a la pena máxima, le restó importancia a la amenaza, afirmando que todo el mundo estaba esperando un saco de dormir de madera, es decir, una tumba. Pero antes del juicio, la actitud cambió. Le escribió una carta a Marković donde admitía tener miedo del castigo que se le impondría, probablemente debido a la posibilidad de ser condenado a la pena capital. Y, a pesar de haberle confesado a Marković todos sus crímenes con lujo de detalles, poco antes del juicio, se retractó de su confesión. Pero la policía ya tenía suficientes pruebas que lo vinculaban indudablemente con los asesinatos y las presentó ante el tribunal. Durante el juicio, Karel Hynek y Pavel Samek, expertos en psiquiatría, sexología y psicología, presentaron un perfil de él. Lo describieron como un psicópata primitivo con una personalidad amoral y anabólica, con rasgos esquizoides y tendencias agresivas. Revelaron que sus actos delictivos se habían cometido en un estado de conciencia ininterrumpida, dificultando deliberadamente su revelación. Si bien era capaz de obstaculizar y corregir sus reiteradas acciones, prefería no hacerlo. Su actitud hacia los asesinatos era indicativa de insensibilidad y brutalidad, de la ausencia de compasión, conciencia o arrepentimiento. Pero no solo tenía tendencias sádicas, sino también necrofílicas y caníbales. En su relación con el sexo opuesto, le diagnosticaron la desviación más grave, el necrosadismo. Era claro que se estimulaba mucho más cuando las mujeres que sufrían le pedían piedad o ya estaban sin vida. Solo en 2 casos abusó a sus víctimas antes de que éstas fallecieran. A su vez, todos los médicos que atendieron señalaron que destacaba por su buen humor, pero eso no lo salvaría. Los expertos indicaron que no tenía sentido que recibiera un tratamiento en una institución psiquiátrica. Según los informes, ni la castración ni la cirugía cerebral ayudarían. Jamás podría reinsertarse en la sociedad y seguiría siendo un peligro. Él, en un deseo de salvarse, intentó afirmar que la policía intentó sacarle una confesión manipulándolo, pero el tribunal no le creyó. Además, los agentes tenían a su favor rastros de la ropa de sus víctimas que fueron encontrados en sus zapatos y otras pistas halladas en los cuerpos de las víctimas que conectaban directamente con él. Y por supuesto, el hecho de que el perfil genético encontrado en el lugar de los hechos coincidía con el suyo. Finalmente, el 9 de noviembre de 1984, el Tribunal Municipal de Praga lo condenó a perecer en la horca. Si bien el asesino intentó apelar 2 veces la sentencia e incluso pidió el indulto al presidente de la República Checoslovaca, no tuvo éxito. Su destino estaba sellado. Durante los siguientes 2 años, disfrutó de su estadía en prisión preventiva. Fue por primera vez en su vida el centro de atención. Si bien la pena capital era inminente, no aceptó que sucediese hasta el último momento. Estaba en un estado total de negación. Sin embargo, llegado el año 1986, expresó su temor a fallecer y se enfermó en 2 ocasiones.
Debido a esto, la ejecución se retrasó 2 veces, pero no para siempre. Finalmente, el médico que lo trataba afirmó que estaba en condiciones de ser ejecutado. El jueves 7 de agosto de 1986, Ladislav Ogier se despertó en la prisión de Pankráck a las 5 de la mañana, como cualquier otro día. Sin embargo, en lugar de desayunar, los guardias le pusieron un oso, es decir, un cinturón de sujeción, y lo escoltaron hasta el sótano de la cárcel. Mientras conducían al lugar de la ejecución, el sádico asesino se aferró a los barrotes y gritó de terror durante el forcejeo. Le rompió un dedo al ayudante del verdugo y posteriormente vomitó, pero nada lo salvó. Los ayudantes del verdugo apretaron la soga, lo ubicaron en la sala de ejecución y de inmediato se abrió una trampilla debajo del asesino. Ladislav Ogier fue colgado, convirtiéndose en el último prisionero en fallecer de aquella forma en Checoslovaquia. 2 días después, el periódico publicó un breve informe, sentencia de muerte ejecutada. La sociedad parecía haberlo olvidado. Ya no eran conscientes de que, gracias a su captura, el mundo era un lugar más seguro. Si bien su historia no trascendió las fronteras, eventualmente se volvió icónica en su país. Recién en 2024 se realizó una serie de televisión llamada Método Markovich, protagonizada por Petr Ulić. Al final, no logró su cometido, ser el centro de atención, y terminó al igual que sus víctimas, luchando por su vida completamente en vano. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentran en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Eso es, hasta la próxima emisión. Buenas noches.